transformados para conocerle. Transformados para conocerle. No es posible conocer al Señor sin una clara revelación. La religión, las tradiciones, la liturgia y los métodos humanos no transforman definitivamente la vida de una persona. Ni los dones, ni el talento, las estrategias del hombre tal vez pueden llegar a tocar los sentimientos y mover la voluntad, pero no el espíritu y por ende el carácter. Por eso las personas se alejan fácilmente del Señor o de la iglesia, cambian de parecer, sencillamente porque sus vidas no han sido transformadas. La transformación se da por una revelación, y esta proviene solo de la relación, que es a través de la oración, el estudio de la palabra y la obediencia a Dios. Esto nos lleva a una experiencia personal. Una experiencia personal sobrenatural puede transformar a quien la recibe con fe. También por la gracia del Señor que se manifiesta a quien no lo está buscando, o por lo menos no en el lugar correcto. Es decir, el Señor en su soberanía escoge y llama a alguien aunque no lo esté buscando. Claro que estos son casos excepcionales en los cuales Dios tiene su propósito, pero el llamado es para todo el mundo. Él dice: vengan a mí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Cuando hablamos de Peniel, hablamos de la experiencia que tuvo un hombre llamado Jacob. La Biblia dice que Jacob luchó con Dios. Dice que luchó toda la noche y parece que desde el día anterior venía luchando. ¿Qué significa eso? Se agarró al Señor y peleaba y batallaba porque él quería una bendición. Él toda su vida luchó por la bendición. Desde el vientre de su madre luchó con su hermano por ser el primero, por ser el mejor. Él no era un hombre conformista, era un hombre que anhelaba la bendición, un cambio en su vida, ser prosperado. En fin, él deseaba todo lo de Dios. Y llegó el día que tuvo la oportunidad, el Señor lo visita y la Biblia dice que él se aferra al Señor, lucha, batalla, y dice la Escritura que cuando vio a Dios o vio la bendición, la manifestación de Dios, llamó ese lugar Peniel. Dice: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, salió el sol y cojeaba de su cadera, y por eso llamó aquel lugar Peniel. Ya hemos hablado mucho de Jacob. Cada año que hacemos un Peniel hemos hablado de la experiencia de Jacob. Hoy vamos a hablar del Peniel de un hombre llamado Saulo de Tarso. Saulo de Tarso tuvo un Peniel. Y en Filipenses capítulo 3, 5 al 6, nosotros vamos a ver quién era Saulo de Tarso, porque cuando hablamos de un Peniel hablamos de un cambio, de un antes y un después. Para eso entramos en Peniel, porque queremos que algo pase, algo sobrenatural, algo glorioso. No queremos ser igual. El Peniel es para los que no se conforman, para los que no se resignan, para los que dicen: yo necesito un milagro, necesito un cambio extremo, necesito que Dios obre maravillas en mi vida. Y para eso entramos en un tiempo y en un periodo de oración. El caso de Saulo de Tarso es bien especial porque él no estaba buscando a Dios, no estaba buscando ese encuentro con Dios. Ese es un caso diferente a Jacob, que Jacob sí se metió, Jacob sí buscaba, Jacob sí quería algo con Dios y por eso se aferró a él. No, Saulo de Tarso no quería eso, no lo estaba buscando, al contrario, estaba en contra de Dios. Estaba persiguiendo a los cristianos y por ende a Cristo. O sea, él no estaba en esa búsqueda, estaba muy lejos. Pero mire lo que dice Filipenses 3, 5 al 6, dice: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo,
perseguidor de la iglesia en cuanto a justicia que es en la ley, irreprensible. Saulo era hebreo de nacimiento, circuncidado por los padres, no por decisión propia. Mire, muchos tienen una religión por herencia, por tradición, especialmente de los padres. Y ellos sienten que si cambian, están traicionando a la familia. Saulo era fariseo, una de las religiones y sectas de la época. Sentía celo de su creencia, tanto que perseguía a los cristianos porque los consideraba falsos. Pero él no conocía al Señor. Era religioso, tradicionalista, celoso y leal a su fe, pero sin revelación de Dios. Saulo era un hombre importante e influyente. Pertenecía al consejo de sabios y doctores de la ley, llamado el Sanedrín. Tan celoso era que perseguía y maltrataba a los cristianos, y también era cómplice, y en su propio razonamiento creía que estaba agradando a Dios. Ahí podemos ver el trasfondo de quién era Saulo de Tarso. Con los textos bíblicos, dice que nació y se crió en Tarso de Cilicia, era de la tribu de Benjamín, o sea, un israelita, hebreo de hebreos, o sea que de esos de pura cepa, como se dice, más hebreo que los hebreos. Y su educación se dio de la siguiente manera: él había sido formado en el judaísmo, o sea que en el judaísmo se le enseñaba a guardar los principios, las normas, la ley con gran celo, a no dejarlas jamás. Fue educado a los pies de Gamaliel, un rabí, un maestro fariseo de la época, de los más prestigiosos. Pertenecía a los fariseos, que era una secta rigurosa en el cumplimiento de la ley. O sea que por tradición, por el judaísmo, por el fariseísmo, era un hombre de un carácter firme y muy leal y muy firme en sus convicciones. Era fariseo, hijo de fariseo. En cuanto al carácter, dice que intentó guardar la ley con todo su corazón, con todo el celo. Era muy fiel a sus convicciones. La Biblia dice que cuando el Señor lo llamó, y él dice: el Señor me tuvo por fiel. O sea, el Señor sabe que yo era fiel a lo que creía, fiel a las tradiciones de mis padres, fiel a mi religión. O sea, era un hombre que no iba a ser alcanzado por los discípulos fácilmente. O sea, tuvo que manifestársele el Señor. El Señor mismo fue quien ganó y conquistó el corazón de Saulo. Él no le iba a creer a los discípulos, por más que ellos tuvieran argumentos, ni siquiera viendo los milagros, porque seguro que él veía los milagros que hacían los apóstoles. Pero este era Saulo de Tarso. Mantenía una conciencia limpia. Obviamente él después dice, según su propio criterio, él decía: yo no he hecho nada malo, mantengo una conciencia limpia delante del Señor. Bueno, este era Saulo de Tarso. Su guerra contra los cristianos: guardó las ropas de los que apedreaban a Esteban. Él decía, consintió su muerte. O sea, mientras lo mataban, él decía así: mátelo, déle en duro, ¿sí? Acábelo. Ahí estaba este hombre. ¿Por qué? Por su celo, porque él decía: estos hombres, estas personas son falsas, son engañadores. O sea, no conocía a Dios, pero él creía que estaba agradando a Dios. Asolaba a la iglesia. Esta palabra asolar se describe como la acción de un cerdo salvaje destruyendo una viña. O sea que él iba con todo, arrasando, acabando, destruyendo. Era realmente un hombre de mucho carácter, de mucho temperamento, irascible, y un hombre que se le veía que en su celo odiaba, realmente odiaba a los cristianos. Entraba a las casas y los llevaba a la cárcel. Ahí están todos los textos que confirman esto. Los perseguía para entregarlos a la muerte. Persiguió a la iglesia y su plan era destruirla. Azotó a creyentes y los quería hacer maldecir a Cristo mediante tortura. Ese era, ¿cómo lo ven? Qué joyita, ¿verdad? ¿Qué personaje? Saulo de Tarso, un pasado, un hombre firme, recio, de convicciones muy fuertes, temperamental, en fin. Pero
¿quién puede resistirse a la gloria de Dios, a la presencia de Dios? Dice en Hechos capítulo 9. Vamos a mirar allí la palabra del Señor. ¿Qué pasó con este hombre fuerte? Dice en Hechos capítulo 9, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. ¿Cómo lo ve? Dice, respiraba amenazas y muerte contra ellos. O sea, el hombre está bien enojado, bien indignado. Y dice que vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Esa era la actitud, eso era lo que él estaba haciendo. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Qué interesante esto, ¿verdad? Porque la Biblia dice que respiraba amenazas contra los discípulos del Señor, contra la iglesia. Pero cuando viene el Señor y se le aparece, dice: ¿por qué me persigues? ¿Por qué? Porque perseguir a los cristianos, amenazarlos, atacarlos, es amenazar, perseguir y atacar al mismo Cristo. Por eso los cristianos debemos reflejar a Cristo y entender eso, que somos la voz, las manos, los pies de Cristo en la tierra, y que todo lo que haga contra nosotros es contra Él, y Él es el que nos defiende. Por eso no debemos vengarnos a nosotros mismos. Aquí el Señor viene y le dice a Saulo: ¿por qué me persigues? Él le dijo, ¿qué le dijo? ¿Qué respondió a esa voz? ¿Quién eres? ¿Quién eres, Señor? ¿Recuerdan lo que Él es antes de esto? Tiene religión, tiene tradición, tiene fe, tiene creencias, guarda la ley. O sea, es como decir, lee la Biblia. Nuestro contexto, conoce la Biblia, lee la Biblia y trata de ser una buena persona. ¿Conoce a alguien así? Que dice: yo soy buena persona, yo no le hago mal a nadie, yo he leído la Biblia. Incluso puede ir a la iglesia, incluso puede hacer cosas por tradición, puede ayunar, puede vigilar, puede diezmar y hasta puede servir al Señor. Pero eso no significa que conoce a Dios. Eso no significa que tiene una comunión con Dios, una relación con Dios. No son las tradiciones, no es la liturgia, no son las obras, no es la vestimenta, no es la jerga evangélica. El conocer a Dios es otra cosa muy diferente. Entonces Él le dice al Señor: ¿quién eres? Y Él le dijo: yo soy Jesús. Qué lindo, ¿verdad? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Sabe qué significa eso? Dura cosa es que usted le dé puños a una puntilla. Dura cosa es eso es fuerte. O sea, no le va a ganar, sale perdiendo, sales herido, no podrás vencer. Darle a la punta de un clavo, de una puntilla, no podrás. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Estas palabras, estas frases hasta ahora de Saulo de Tarso están en su orden correcto. Primero es ¿quién eres? Antes de ¿qué quieres que yo haga? Porque muchos hacemos cosas sin saber quién es Él. Entonces eso se conoce como religión, religiosidad. Hacemos cosas. Por eso lo que les hablaba ahora. Podemos ir a la iglesia, podemos comportarnos como cristianos, como evangélicos, luego cambiamos de religión, hacemos muchas cosas creyendo agradar a Dios. Pero primero es quién eres y luego ¿qué quieres tú, Señor, que yo haga? ¿Cuál es tu propósito para mi vida? ¿Cuál es tu voluntad? Cuando lo conocemos a Él, Él luego nos revela su voluntad y su propósito. Por eso el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad,
y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. 3 días, un encuentro, un tiempo a solas con Dios. No podía ver, no comió, no bebió. Quizás fue en ese momento donde fue ya al tercer cielo, no lo sé, no puedo asegurarlo, pero él luego cuenta una experiencia donde él ascendió al cielo. Pudo haber sido en esta oportunidad y tuvo un encuentro allá personal con el Señor. Saulo, el religioso, el celoso de su creencia, tiene un día inesperado, una revelación de la gloria del Señor. No sabe quién es, ni su teología, ni su humana sabiduría, su celo o su herencia ancestral. Nada de lo que era o había hecho le explicaba qué estaba pasando y quién era aquel que le hablaba de entre esa luz admirable. Esa luz que no vieron los que lo acompañaban, solo oían la voz. Y escuche esto: una revelación se recibe personalmente. Nuestros amigos o familiares no entienden el porqué de nuestro cambio, por qué ahora vamos más a la iglesia, por qué de esa transformación. Ellos no pueden ver, oyen la voz pero no ven. Por eso es tan importante el testimonio, para que ellos vean algo especial y distinto. Si no es así, podrán decir: yo también creo, yo tengo fe, yo tengo mi religión, no me hable, no me convencerá. Solo el cambio, la transformación de una persona puede impactar la vida de aquellos que no han visto la gloria del Señor. Por eso nosotros necesitamos un Peniel, ser transformados. Muchas veces decimos ser cristianos, pero la gente no ha visto el cambio. Eso no toca, eso no impacta, eso no sirve de nada. Por eso mucha gente no se convierte al Señor, porque le decimos soy cristiano y ellos se quedan aterrados. ¿Usted es cristiano? Y uno cree que es por ir a la iglesia, uno cree que es porque juzga, acusa, ataca o habla con un tono evangélico. Aleluya, gloria a Dios, Jehová te bendiga. Pero a veces esto lo que hace es poner a las personas en contradicción, en incredulidad. Lo único que va a hacer que las personas se acerquen al Señor es ver cristianos, gente que refleja a Cristo. Los primeros cristianos fueron llamados así porque decían son iguales a Cristo. Cristianos, pequeños Cristos, seguidores de Cristo. Y la gente se convertía por el testimonio. Pero algunos que si no hemos sido transformados, la gente lo va a notar. Con actitudes, con palabras, con hechos, con las cosas que hacemos. Es una contradicción. El conocer a Cristo significa nacer de nuevo. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Pero hoy pensamos que vamos a ganar la gente si nos parecemos a ellos, si hacemos las cosas que ellos hacen. Y no es el mensaje. No es el mensaje. No dice, no quiero que me vean fanático. No quiero que me vean extremo. Entonces yo voy a tomarme unas cervezas con ellos. Voy a decir vulgaridades para decir que soy chévere. Voy a ir a rumbear con ellos para que sepan que el cristiano es libertad. Y la gente no llega a Cristo. O alguien que me diga cuántos se ganaron así para Cristo. No, como yo fui con ellos a la rumba y me emborraché el otro día, vamos para la iglesia que ahora creo en Cristo. Alguien que me diga que eso fue así. Para ser claro en esto de que ser de Cristo es ser como Él. Por eso la pregunta que debemos hacernos a la hora de beber, de rumbear, de hablar, y cosas como la vestimenta, el tatuaje, los piercings, todas esas cosas, debemos pensar, ¿Cristo lo haría? ¿Cristo lo haría?
Si Cristo lo hace, yo lo hago. Si el Señor hace eso, yo lo hago también. ¿Por qué? Porque ese es el llamamiento, ser como Él, reflejar su imagen, reflejar su gloria. Es como, alguna vez les daba este ejemplo, es como el sol y la luna. La gente no puede ver el sol, no puede con sus ojos quedarse viendo el sol, ¿verdad? No podría, se haría un gran daño. Pero puede ver la luna tranquilamente, ¿verdad? Pero la luna, la luz que refleja la luna no es propia, es la luz del sol. Entonces podemos ver la luna y la gente podrá vernos reflejando la luz de Dios, la luz de Cristo, mientras pueden verlo. O sea, no podemos decirle, conozca a Dios, ¿quién es Dios? ¿Dónde está Cristo? ¿Cómo es Él? Es a través de nosotros que lo van a conocer. Eso dijo el Señor en Mateo 5, 14 al 16. ¿Saben lo que dice ahí? Se dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que el Señor dijo que nosotros somos la luz del mundo. La luz del mundo. ¿Qué significa eso? Por eso necesitamos dejar la religiosidad, dejar de hacer cosas religiosas y empezar a experimentar la comunión con Dios, la nueva vida en Dios, el nuevo nacimiento, el caminar como Cristo. La Biblia dice en 1 de Juan, el que dice que es de Cristo debe andar como Él anduvo. Ser más cristianos, menos mundanos. Saulo de Tarso, dice la palabra en el verso 10, estamos en Hechos capítulo 9, verso 10, lo que pasó después. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y él le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. ¿Qué está pasando aquí? Ananías tiene una referencia de quién es Saulo de Tarso. Y el Señor le dice, vaya y ore por él. Vaya y lo visita. Vaya y lo disipula, lo consolida. Esto tiene que ver mucho con eso. Cuando alguien se convierte, cuando alguien está empezando los caminos del Señor, alguien debe ir a orar por él, enseñarle, guiarlo, porque dice que él no puede ver. Pero Dios envía a Ananías y él no quiere porque él dice, yo sé quién es este hombre. Pero lo que no sabía Ananías es que Saulo ha tenido un encuentro con el Señor. Ha tenido una revelación. La gloria del Señor brilló sobre él y ahora él ha conocido al Señor. Dice en el verso 14, tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¿Qué pasa aquí? Cuando Saulo de Tarso tiene ese encuentro con el Señor y sabe quién es Él, y Él se le presenta y le dice, yo soy Jesús. Y ya el Señor le dice qué debe de hacer. Ahora el Señor tiene un propósito con él. Ahora el Señor lo va a cumplir. Y el Señor le dice a Ananías, este es un instrumento escogido. Tenía un pasado, tenía una religión, tenía mala fama, pero después de este Peniel, cara a cara, encuentro, ya no es el mismo. No tengas miedo, Ananías, ve que es un instrumento en mis manos. Ese encuentro con el Señor cambió a Saulo de Tarso. Ahora se llamará Pablo, apóstol Pablo, mensajero a los gentiles, pregonero de justicia y de verdad. Él es uno de los hombres que más
leemos y predicamos en la iglesia cristiana en el mundo. Es un instrumento del Señor. También dice el 16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ahora el perseguidor será perseguido. Ahora el que hablaba mal de los cristianos le hablarán mal de él. ¿Le suena parecido? Alguien nos dijo, yo cristiano, yo evangélico, jamás, ¿verdad? Y hablaba mal, esos aleluyas, la meladrillo, ¿sí? Ignorantes. Bueno, ahora dicen lo mismo de usted, los demás. Pero así es. Pero algo pasó en su vida, algo pasó en mi vida. Y ya no somos los mismos. No podemos seguir siendo los mismos, no puede. Si somos los mismos es porque aún no hemos tenido Peniel. No hemos conocido a Dios. Si usted dice, yo sigo igual que antes. Sí, yo voy a la iglesia porque creo en un Dios, porque me gusta el tema. Pero si todavía está aferrado al mundo, todavía le atraen las cosas del mundo, está más allá que acá, es porque necesita Peniel. Todavía no ha conocido a Cristo. Porque el conocer a Cristo es nacer de nuevo. Las cosas viejas pasaron. Amén. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, ahora lo llama hermano, ¿sí vio? Le creyó al Señor y dijo, bueno Señor, si tú me mandas y él ya tiene un encuentro contigo, ya no es mi enemigo, ya no es mi adversario, ahora es mi hermano. Hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Aleluya. Y dice la Biblia, al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y mira el verso 20, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Aleluya. Su mensaje había cambiado. Ya no era un mensaje, cierto, legalista, un mensaje basado en la ley, sino en el propósito de Dios, en la gloria del Señor, en Cristo. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este aquel que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarnos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Verso 23, pasado muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Ahora ya le toca huir, esconderse, porque ahora lo quieren matar. Gálatas capítulo 1 verso 11 dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Te das cuenta? Para poder ser transformados necesitamos revelación de quién es Cristo. Y aquí lo dice Pablo, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo más celoso, mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. El conocimiento de Cristo no es por sangre y carne, no es por lo que nos han contado, ni por lo que hemos leído. Debe haber una revelación. La palabra revelación es quitar el velo, algo que estaba oculto, algo que estaba oscuro. Y hay muchos que pueden hablar de Cristo, creer en Cristo, pero aún hay un velo en sus ojos. No han conocido la gloria del Señor. El conocimiento del Señor es por revelación.
Es por la gracia del Señor. Para el religioso, la tradición, las costumbres, los ritos están por encima de la palabra del Señor. Hay más celo en guardar las tradiciones que llegan al punto de ignorar o pasar por alto las Escrituras. En Mateo 15 del 1 al 9 vemos este ejemplo de cómo los fariseos preferían guardar las tradiciones antes que el mandamiento del Señor. Para ellos era más grave no lavarse las manos que deshonrar a los padres. La gente ponía su fe en las interpretaciones y mandamientos de hombres. Por eso el Señor los llamó guías ciegos, ciegos guías de otros ciegos. Ninguno se justificará que el día delante del Señor, dijo el Señor, ambos caerán en el mismo hoyo. Mateo 23:13 dice: hay de vosotros fariseos que ni entran ni dejan entrar, que son religiosos, guardan las tradiciones, pero no conocen al Señor. Pablo era un fariseo. Pablo era alguien que tenía una religión, ¿verdad? Pero que ni estaba dentro, pero no dejaba entrar a la gente, porque por su conducta, porque la gente notaba eso. Ellos ponen cargas, pero ni ellos la llevan. Ellos dicen y no hacen. Ellos hablan, pero no se les ve testimonio ni ejemplo de vida. Y a eso es lo que se refiere el Señor con el religioso. El fariseo o la religiosidad hace eso. No ha entrado, no está dentro. Él cree que está dentro porque cree en Dios. Se viste como evangélico o va a un templo, a una sinagoga o a una iglesia. Pero según la palabra del Señor no ha entrado, está afuera. Pero tampoco deja entrar a aquellos que dicen: a ver, tú eres guía, tú eres cristiano, tú eres seguidor de Dios. ¿Qué significa ser un seguidor de Dios? Por eso no impactamos a este mundo. Necesitamos Peniel, necesitamos revelación de la gloria del Señor. Escuche esto: la gente puede llorar frente a la cruz. Ante una película, la gente llora viendo el sacrificio de Cristo, pero con eso no experimenta una transformación. La razón: no tienen revelación. La revelación tiene que ver con quitar el velo, dejar ver algo que está oculto. Pero parte de la revelación se da cuando hay arrepentimiento. La palabra arrepentimiento, metanoia, significa cambio de mente y de actitud. Es dar la vuelta. Es decir, ya no vamos por el mismo camino. El verdadero arrepentimiento es dejar, volverse. Si nosotros seguimos viviendo en el mundo, acomodados al mundo, no nos hemos arrepentido y no va a haber revelación. No vamos a entender el propósito de Dios en un verdadero arrepentimiento. Romanos 12 dice así: no se conformen a este siglo, es decir, no se acomoden al mundo, a la gente, al sistema, sino transformaos. Si ven, la Biblia nos habla de una transformación. Tiene que haber una transformación para poder llegar a conocerle. Transformados por medio de la revelación de renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sí ve? Tiene que empezar todo con un cambio de mente, con un arrepentimiento. Eso es arrepentimiento, cambio de mente, cambio de actitud. Es no conformarse, es entender que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Hay que conocer la voluntad de Dios. Pero mire lo que dice: no se conformen, sino transformaos. Metanoia, arrepentimiento, cambio de forma, cambio de destino. Y vamos a comprobar esa voluntad del Señor. También nos dice la Biblia en Tito 3 al 6, dice claramente: porque nosotros también éramos en otro tiempo. Si ve, habla de un pasado, como lo tuvo Saulo, como lo tuvo Jacob. Nosotros tuvimos un pasado. No podemos vivir en el pasado, haciendo las cosas del pasado, si en verdad hemos sido transformados o renovados. Porque nosotros también éramos en otro tiempo rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos.
viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Y otros textos que nos hablan de muchas cosas que éramos antes y que ya no practicamos. Dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Señor. Note las palabras renovación, note las palabras regeneración, recuperar, restaurar algo que estaba dañado. Antes estábamos dañados, estábamos mal, éramos esclavos, dice ahí, de malos deseos, de avaricia, de envidias. La Biblia dice en Colosenses 3:5: dejad o haced morir lo terrenal en vosotros. ¿Por qué les hablo esto? Porque solamente el encuentro con Dios, la gloria del Señor transforma. Entonces te dirá: yo conozco al Señor, yo conozco la palabra, pero todavía hay esclavitud, todavía hay malos hábitos, todavía hay pecados que no hemos dejado, que no hemos soltado. Todavía estamos aferrados al mundo, al sistema terrenal. Y la Biblia dice: no, usted no es del mundo, renueve su mente, cambia su manera de pensar. Este mensaje nos ayuda a cambiar la manera de pensar. Es decir, venga, yo no me puedo conformar, yo no puedo decir así soy yo. Señor, es que yo soy débil, tú sabes. No podemos aceptar eso, porque la Biblia nos habla de un cambio, de una transformación total. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Peniel, entrar en oración, buscar al Señor para que su gloria nos transforme. Estoy siendo claro, estoy dándole las razones del por qué un peniel, por qué yo tengo que meterme con Dios. Porque el no depender de Dios, el no meterse con Dios, fácilmente nos vuelve religiosos. Yo creo en Dios, yo voy a la iglesia, pero examínese si en verdad ya una vida de santidad e integridad delante de Dios. Si usted dice: yo soy santo, íntegro, yo no necesito la gloria del Señor que transforma, que me mueve, que me toca, amén, gloria al Señor. Ya Dios, ya le dará cuenta a Dios, usted ya se arregla las cosas con Dios. Pero necesitamos de la gloria del Señor. Mire más, Efesios 4:2-23. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿se da cuenta? Si ve que la Biblia dice: no más el pasado, no más de ese estilo de vida. Dice: despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Esto para aquel que dice: yo todavía tengo mi mente esclava de concupiscencias, de malos deseos, de envidias, de celos, de contiendas. Todavía tengo odio, rencor. No ha sido transformado. Y la Biblia dice: despójese, deje. Ahí nos está diciendo algo el Señor. No dice: tranquilo, mi hijo, vaya a la iglesia, creo en Dios y todo bien. No dice eso. La Biblia nos llama a un verdadero arrepentimiento, a un cambio de vida para poder ser luz. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Si nota las palabras hoy reiterativas: renuévese, transfórmese, regenérese, santifíquese. Colosenses 3:10: y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, dice ahí. Renovados, revestidos de un nuevo hombre, porque el nuevo hombre ya no puede estar, porque el viejo hombre debe morir. Y no va a morir, la religión no lo va a matar. Que Pablo era un buen religioso, pero eso no le sirvió para ser un hombre de comunión con Dios. Él tenía religión, era un hombre íntegro en su manera de ser, de pensar, pero no conocía al Señor, no conocía cuál era la voluntad de Dios para su vida. Yo creo que hay mucha religiosidad entre nosotros, mucho conformismo, aferrados al mundo. El mundo tiene más influencia.
Increíblemente, el mundo tiene más influencia sobre los jóvenes, sobre mucha gente, que la iglesia, que la palabra, que el evangelio. Por eso necesitamos Peniel, transformación, la gloria del Señor. Aunque ya lo hayas hecho, aunque ya hayas asistido, prepárate para eso, ora por la iglesia. Quiero terminar con este texto, más claro no puede ser. Pero el entendimiento, notes entendimiento, manera de pensar, de ellos se embotó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, ¿sí ve? Gente religiosa, leen la Biblia, leen las escrituras, pero tienen un velo, no conocen al Señor, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Leen la Biblia, leen la Torá, conocen la historia, pero no conocen a Dios, porque hay un velo espiritual. Pero cuando se conviertan al Señor, cuando se arrepientan, cuando les sea revelado Cristo, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad, ya no hay esclavitud, ya no hay esclavitud de los deseos mundanos. Ya no nos sentimos esclavos de que si no tenemos las cosas del mundo no somos felices. Cuando somos de Cristo y ponemos la mira en las cosas de arriba, no me interesa. Como decía Asaf en el Salmo 73, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Él sí conoció al Señor y él decía, fuera de ti nada deseo en la tierra. Todos los cristianos estamos deseando, anhelando las cosas de este mundo. Y por eso no buscamos a Dios. ¿Sabe cuál es la razón por la que la justificación de muchos para buscar de Dios? El trabajo, el estudio, el deporte. Para el deporte hay disciplina, hay entrega, hay dedicación. Pueden trabajar 10, 12 horas, pero 1 hora para Cristo, no puedo, tengo que trabajar. ¿Qué significa eso? Conformismo, apegados al mundo, es más importante el mundo. ¿Que no es importante trabajar? Claro que sí, estudiar, pero primero es Dios. Primero es Dios. Pero a la hora de orar y buscar a Dios, el templo está vacío, porque la gente prefiere trabajar e ignoran que si le dedican tiempo a Dios, Dios les va a bendecir y les va a multiplicar las finanzas, el tiempo. Pero eso va aquí, mi hijo, vea, entendimiento. Es leyendo, pero sin el velo, para poder entender. Por eso muchos leen y dicen, ajá, amén, pero yo sigo como voy. Entonces les digo, no han entendido. Leen, pero hay un velo. Por eso hoy, si puedes entender esto y si puedes aceptar el llamamiento a una Peniel con Cristo y a que le diga, Señor, no vengo a un programa de la iglesia. Esto no es porque el pastor nos quiere tener ocupados, como si no tuviéramos nada que hacer. No, es porque hay una necesidad, porque yo veo esa necesidad. También yo necesito encuentro con Dios, ya lo tuve una vez, pero eso tiene que renovarse. Tengo que renovarme cada día, estoy sediento de Dios. Hay libertad en su vida, hay libertad financiera, hay libertad, hay amor, hay perdón, hay bendición, hay comunión con Dios, la tiene, gloria a Dios, me alegra. Y a los que no, los invito a Peniel, los invito a sacar tiempo, a no ver la novela el viernes, no se va a morir, usted no le va a pasar nada porque no se ve la novela, ni los programas triviales de la televisión que no edifican, sino que embrutecen. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados. ¿Cómo somos transformados? Mirando a cara descubierta la gloria del Señor. Esa gloria nos transforma. Métase con Dios, tómelo en serio. Todo el que tuvo un encuentro con Él no fue igual. No fue igual. Si quieres seguir como vas, perfecto. Pero si alguien dice, yo no quiero ser igual, y aunque esté bien, usted diga, yo estoy, pero quiero más, porque quiero cambiar, ser transformado, ser a la imagen del Señor, quiero conocerlo, quiero estar en comunión con Él, quiero deleitarme con Él, quiero entender lo que David quiso decir, prefiero un día contigo que 1000 días sin ti. Yo no entiendo eso. ¿Cómo te
Prefiero 1000 días trabajando, estudiando, viajando, vagando, haciendo de todo, pero no tengo tiempo para estar ni un día contigo. Pero él dijo: yo cambiaría toda mi vida por estar con Cristo.